Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Listo. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor nos bendiga a todos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y estamos aquí justamente para ello, para conectarnos a Jesús a través de la Biblia. El programa de hoy promete ser extraordinario. Vamos a compartir pantalla. Le damos la bienvenida a nuestro líder, César Reyes. Agradecemos su compañía. Vamos a compartir pantalla. Capítulo número 1. Líder, Dios con nosotros. César Reyes. Agradecemos su compañía. El audio. El deseado de todas las gentes, capítulo 1, Dios con nosotros, y será llamado su nombre Manuel. Vamos a parar esto. Que se nos adelantó. Eso no va todavía. ¿Cómo está, Reyes? Bien, bastante bien. Me alegro, me alegro. Estamos contentísimos de que estés con nosotros. Vamos a parar esto. Que se nos adelantó. Eso no va todavía. ¿Cómo está, Reyes? Bien, bastante bien. Ahora sí. Me alegro, me alegro. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el seminario virtual para nuevos creyentes de que estés con nosotros. La escuela sabática. Vamos a parar esto. Que se nos adelantó. Eso no va todavía. ¿Cómo está, Reyes? Bien, bastante bien. Hay algo que está repitiendo. Me alegro, me alegro. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el seminario virtual para nuevos creyentes con nosotros. La escuela sabática. Vamos a ver.
Ya estamos. Ya regresamos. ¿Me escucha, Reyes? Sí, correcto. Ah, ok, es que no fuimos. Se nos fue la señal por un momento. Déjame volver a... Vamos a comenzar otra vez. Veamos que ahora sí. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver si se escucha bien acá. Uno, dos, tres. Ahora sí. Bien. La escuela sabática para nuevos creyentes es nuestro primer bloque de estudio para esta mañana. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estamos presentando la serie Feliz para Siempre. El título de la lección de este trimestre es En las huellas de Jesús. Este es el primero de 4 estudios diseñados para nuevos creyentes. El segundo estudio se llama Crecer en Jesús. El tercero, el poder de la palabra de Dios. Y el cuarto, En marcha con Jesús. Estamos en la lección número 8 del primer estudio. Esta lección se titula La paciencia de Jesús con sus discípulos. Las preguntas a resolver en esta lección número 8 son: ¿puedo continuar siendo un discípulo de Jesús después de haber pecado? ¿Qué puedo aprender de los fracasos del apóstol Pedro? ¿Puede el Señor restaurarme a pesar de mis caídas? Isaías 55:7 nos presenta la primera cita bíblica para responder estas 3 preguntas. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oremos. Amado Dios, agradecido estamos con usted por habernos permitido tener vida el día de hoy. No era prometido para nosotros, pero al acostarnos en paz, sabíamos, oh Señor, que ya fuese aquí o en el otro lado, cuando despertáramos estaríamos contentos porque estaríamos con usted. Por ahora estamos todavía de este lado y eso nos enseña que aún no hemos terminado nuestra misión de este lado. Oramos, buen Dios, para que en medio de la tormenta en la que nos encontramos podamos reconocer que no estamos solos. Como dice el estudio del día de hoy, Dios con nosotros. Oramos, buen Dios, por los privados de libertad, más de 22,000 solo en el territorio nacional. Oramos, buen Dios, por los jóvenes que están en los diferentes grupos delincuenciales, para que su Espíritu Santo, oh Señor, los toque y puedan tomar decisiones decisivas, decisiones serias en su vida. Oramos, buen Dios, por los enfermos en los distintos hospitales, para que usted, Señor, haga su voluntad en cada uno de ellos. Oramos, buen Dios, por los distintos grupos que ahora se levantan por las redes sociales, predicando su palabra. Oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que usted tome control de la reunión del día de hoy, por los que ya están conectados y por los que se habrán de conectar durante la misma y después de la misma. Por Jesús. Amén. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Este versículo le está hablando a usted y a mí siempre y cuando nosotros nos consideremos impíos o nos consideremos hombres inicuos.
¿Qué es un impío? ¿Qué es un hombre inicuo? Es un hombre que reconoce que está mal, que ha pecado, que está fuera de orden. Este versículo es para ese que reconoce que anda en los caminos equivocados, y por eso el versículo dice: deje ese personaje que reconoce que anda en mal camino, deje su camino. El giro no es de 360 grados como algunas veces se enseña. El giro es de 180 grados. Si usted hace el giro de 360 grados, termina caminando en la misma dirección, o sea que regresa a la misma ruta donde iba. Así que haga una media vuelta, como decíamos nosotros en los Boy Scouts. Haga una media vuelta, o en los conquistadores, o en el argot militar. Creo que se utiliza la frase media vuelta, o si usted hace una vuelta entera, no hizo nada, solo giró en círculo y terminó caminando en la misma dirección. Tiene que reconocer que en la dirección en la que va no es la correcta, que es su dirección y es su camino, y ese es el razón por la cual las cosas le han salido mal. Ahora, observe que el versículo dice que todo comienza en la mente. Dice que el hombre inicuo debe dejar sus pensamientos, debe dejar de pensar lo que está pensando, debe dejar de alimentarse con lo que se está alimentando, que es el producto de lo que se produce en su cerebro. Entonces, ¿cómo hace eso? Buscando a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Lo primero que hace el Señor es recogerte, abrazarte, limpiarte, porque allí el Señor demuestra el amor que tiene para contigo, aplicando su misericordia. Él es amplio en perdonar. Lo primero que vas a encontrar cuando decides abandonar tu camino, es una decisión que tú tienes que hacer. Ahora bien, ese perdón, esa misericordia, está allí. Hace mucho tiempo está allí a disposición tuya. Pero no puedes hacer uso de ella. No porque sea imposible alcanzarla, sino que no la vas a poder alcanzar a menos que tú tomes la decisión de alcanzarla. Es tu decisión. Mientras tanto, Dios es paciente. Dios es paciente. Y esta es una de las principales características de nuestro Dios. Él está allí esperando que tú tomes la decisión de hacer uso de su misericordia. Él quiere perdonarte. Antes de que tú pidas perdón, ya Él te perdonó. Pero somos tercos. Incluso caminando con Jesús, somos tercos. Y de eso se trata el estudio de esta semana. Un personaje que caminó con Jesús. Fue Pedro. Pedro caminó con Jesús. Y en algunas ocasiones Pedro atinaba y daba el blanco y escuchaba frases como: bien has dicho, porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero en otras ocasiones fallaba y escuchaba: apártate de mí, Satanás, me eres obstáculo.
Ahora, la pregunta es, ¿cuánto nos parecemos nosotros a Pedro? En alguna ocasión, Pedro quiso ser bondadoso y le preguntó a Jesús que si era suficiente con perdonar 7 veces al que te ofendiera. Y la respuesta que Jesús le dio lo dejó estupefacto. Porque Jesús le dijo, no, Pedro, ni 3, ni 4, ni 7. ¿Qué tal si te digo 70 veces 7? Así que Pedro entendió, en otras palabras, que el verdadero perdón no tiene límites. Usted puede ver la historia completa en Mateo 14, 24 al 43, Hebreos 12, 2 y Mateo 18, 21 al 22. Además hay 4 citas que quiero darles. Isaías 1, 18, Efesios 1, 7, Primera de Juan 1, 9 y Primera de Juan 2, 2. Y nuestra cita bíblica de esta semana, que es una de las declaraciones favoritas. Gracias, Liliana Valencia, gracias por la foto. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es nuestra cita de esta semana, Isaías 55, 7. El día martes vimos a Pedro negando a Jesús. Es interesante que la experiencia de esa noche de Pedro nos presenta a un discípulo que va cayendo y que llega hasta lo más bajo. En la primera ocasión, Pedro simplemente respondió, no, yo no lo conozco. En la segunda ocasión le agregó palabras obscenas. Y en la tercera ocasión, a su negativa le agregó una maldición. Tan solo unas pocas horas antes, Pedro había jurado que estaba dispuesto a morir antes que negar a Jesús. Sin embargo, ahora no lo negaba porque estuviera amenazado de muerte, sino porque una joven sirvienta dijo que él había estado con Jesús de Galilea. En la medida en que iba negando al Señor, su vida se hundía en un pozo cada vez más profundo. Pero primero negó al Señor. Luego no solo lo negó, sino que además lo hizo de forma vulgar. Y la tercera negación fue mucho más grave, puesto que renegó y maldijo. La pregunta que nos hicimos el martes y que te la repetimos hoy es: ¿en qué podemos parecernos a Pedro? ¿Será verdad que a la hora que tenemos el cañón en la frente y pareciera que no podemos escapar a menos que neguemos a Jesús, estamos dispuestos a mantener nuestra fe? ¿Con qué cara todos nos reímos de Pedro porque Pedro prometió no negar al Señor y lo negó 3 veces antes que el gallo cantara 2? Pero el gallo ni siquiera ha cantado. ¿Y cuántas veces tú y yo lo hemos negado? ¿Verdad que es bonito hablar de Pedro? ¿Y qué tal
si hablamos de nosotros? Pero el miércoles llegó la restauración. Y aquí es donde se centra nuestro estudio, en la restauración. Así como Pedro cayó, tú y yo también hemos caído. Pero Pedro fue restaurado. Y tú y yo también hemos sido restaurados por la misericordia y la paciencia de Jesucristo. La restauración de Pedro la puedes ver en Juan 21, 1 al 19. Hay un vocabulario que quiero que recordemos que es necesario que tengamos en cuenta a la hora de estudiar la Biblia como adventistas del séptimo día. Primera, como las hojas de otoño, una expresión utilizada para describir la forma en que deben distribuirse los libros y revistas publicados por la iglesia. Segundo, recibir un llamado, ser requerido para realizar una labor dentro de la organización eclesiástica, educativa o administrativa de la iglesia. Tercero, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, la obra médica, hospitales, clínicas, asistencia sanitaria de la iglesia y la educación en la salud. Cuarto, la sierva del Señor, otra manera de referirse a Elena G. de White o la tía Elena, como la llaman los muchachos de Escuela Sabática Light, o la doña, como la llama el pastor Arnaldo Cruz. Nuestro quinto y último frase del vocabulario adventista, el espíritu de profecía. Casi siempre se usa esta expresión para identificar los escritos de Elena G. de White. Muy bien. Continuamos entonces con la paciencia de Jesús para con sus discípulos y en esta ocasión llegamos a predicar y aprender. ¿Qué fue el estudio que debíamos haber hecho ayer? Pero recordemos que ayer nos fuimos con la gran comisión y estudiamos la restauración de Pedro en detalle. Miremos ahora predicar y aprender. Después de la confesión y el arrepentimiento de Pedro y de haber recibido el perdón de Jesús, el apóstol estuvo dispuesto a servir a su Señor. Formó parte del grupo de los que vieron a Jesús ascender al cielo. ¡Qué privilegio! Él fue quien dirigió la reunión para escoger al discípulo que habría de reemplazar a Judas. Por cierto, ¿quién creen ustedes que fue el discípulo que reemplazó a Judas? Le dejo esta pregunta ahí. Les garantizo que se van a equivocar. Pero hagan el estudio y mañana miraremos esto una vez más. Después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro predicó el primer sermón evangelizador registrado en el libro de los Hechos. Junto con él se hallaban los que habían visto al Cristo resucitado y podían dar testimonio al respecto. Lee cuidadosa y detalladamente 1, 2 o 3 veces Hechos 2, 14 al 41. Son bastantes versículos, por eso te digo que lo leas con cuidado, donde se registra el sermón de un discípulo transformado y fortalecido por el Espíritu Santo. Nosotros hicimos un estudio de este sermón que duró 4 semanas. Está grabado bajo El Camino a Cristo, capítulo número 3 en nuestra página. Pueden buscarlo. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Pedro? A pesar de su éxito como predicador,
Pedro todavía tenía que seguir aprendiendo. ¿Recuerdan ustedes que ayer dijimos que el Señor reconoció que Pedro no podía ágape, sino que lo que hasta donde más Pedro podía era filius? Y cada vez que el Señor le preguntaba a Pedro, Pedro, tú me ágape, Pedro respondía, yo te filius. Y las 3 veces Pedro respondió, yo te filius. Así que a la tercera vez el Señor le dijo, Pedro, tú me filio, y Pedro dijo, tú sabes que yo te filio. De esta manera, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, yo sé que tú no me puedes ágape por ti mismo, así que te voy a dar una comisión por medio de la cual vas a alcanzar a amarme como yo te amo. Apacienta mis corderos. Es interesante saber que todos los pastores y todos los líderes de la iglesia debemos reconocer que los corderos son de Cristo. Jamás el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, apacienta tus corderos, tus ovejas. No, Señor. El Señor le dijo, apacienta mis corderos. Así que a la hora que usted lidie con las personas que le rodean o le rodeen, primero recuerde una cosa. Usted como líder de Cristo está en el proceso de aprender a amar a Cristo como Cristo lo amó a usted. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Por eso Pedro 3 veces, Pedro me amas 3 veces. Y Pedro dice, sí Señor, yo te amo, pero no te amo como tú me amas porque no puedo, necesito ayuda. Yo no puedo ágape, yo solo puedo filios contigo. Y el Señor, viendo que Pedro en efecto reconocía que él, ahora Pedro humildemente dice, sí, reconozco que yo no puedo ser el primero, yo no puedo ser el centro eres tú, Señor. Ahora el Señor le dice, ahora estás en condiciones para cumplir la misión para la cual te he creado. Y es que en el cumplimiento de esa misión se alcanza la visión. ¿Y cuál es la visión? Llegar a amar como Jesús nos ha amado. A pesar de su éxito como predicador, Pedro todavía tenía que seguir aprendiendo. Mediante una visión, Pedro tuvo que aprender que el Evangelio es para todos, sin importar cuál sea nuestra condición o situación. El Señor le presentó a Pedro la forma en que habría de morir, y Pedro entendió que para cumplir la misión había que entregarse por completo, al grado de estar dispuesto a morir. Y entonces Pedro llegó a amar como Jesús lo amó. Puede leer el relato completo en Hechos 10, todo el capítulo. Qué extraña visión recibió el apóstol. Hechos 10, 9 al 16. ¿Cuál era el significado de la visión? Hechos 10, 17 al 48. Conozcamos un poco más. Los hombres vinieron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu,
3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Hechos 10, 18 al 20. El significado de la visión fue aclarado en la mente de Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio. El centurión había invitado a sus familiares y amigos para que escucharan el sermón del apóstol. La casa estaba abarrotada de personas y todos eran gentiles. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Hechos 10:28. Pedro comprendió el mensaje. El mensaje tenía que ser predicado tanto a judíos como a gentiles. Los seres humanos no debían ser considerados inmundos o impuros. Kenneth Scott, Respuestas a dudas bíblicas, en el libro Gema, publicado por Apia en el año 2008, la página 89. Hasta aquí nuestro estudio para el día de hoy. Mañana, a pesar de ser viernes, vamos a ver mañana el viernes y el sábado, ya que este estudio nos ha llevado un poquito más, un día más de lo que necesita del original. Pero mañana vamos a ver el para meditar. Y allí mañana vamos a ver de todo lo que aprendiste al estudiar la vida de Pedro. ¿Cuál parte te ha sido de mayor relevancia en estos momentos? Ojalá que esta semana transforme tu vida. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos estudiar la palabra de Dios para los nuevos creyentes durante este espacio. Oramos, buen Dios, porque sabemos que necesitamos estudiar. Necesitamos reforzar nuestras bases. Porque sin esto, Señor, el edificio, cuando suenan las placas tectónicas, tiembla. Y se derrumba. Porque tenemos deficiencias no solo en nuestras bases, sino que en el material con que estamos construidos. Oramos, buen Dios, para que seamos edificios a pruebas de terremotos y que ningún viento de doctrina haga temblar nuestra fe. Por Jesús. Amén. Hasta aquí, mis queridos hermanos, la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno, y con la compañía de nuestro líder, César Reyes, en la plataforma principal. A continuación, tendremos el plato fuerte de la mañana, el deseado de toda la gente. Vamos a regresar en 10 segundos con este siguiente segmento. Si se corta la señal donde usted está, en 10 segundos regresará, así que le llegará otro mensaje anunciándole que ya está listo el siguiente video. Dios le bendiga y nos vemos en 10 segundos. Bendiciones.